Escuincles, estábamos en la música y en los cortes y la verdad es que casi ya ni regresamos porque empezamos a platicar con nuestro invitado de hoy y ya pues más bien era pues, empezar a pedir cosas allá abajo en los restaurantes, incluso cosas riesgosas que ustedes no deberían desayunar, pero ya se estaba volviendo una chorcha bastante agradable. Con Diego Enrique Osorno, bienvenido, maestro. Muchas gracias, profesor. ¡Carajo! ¡Qué placer, hermano! Ya estábamos platicando contigo de tu última travesura, 1994. ¿Te esperaste que resultara el chingadazo? ¿Qué resultó? No, la verdad estoy muy sorprendido, muy emocionado con la cantidad de conversación que está generando, de análisis, de reflexión crítica, de discusión. Creo que cuando uno hace un trabajo como este, espera eso, ¿no? Espera que haya personas que lo vean y que tengan un replanteamiento de cosas o que reafirmen también algunas ideas. Y pues en estos días, 5 días ya de estreno, ha sido muy rica la discusión, muy interesante. Especial gusto me da, porque eres un ser que viene trabajando desde hace ya un rato, cabrón, ¿verdad? Y estás picando piedra literariamente hablando, periodísticamente hablando, yéndote sobre temas incómodos, sobre temas que muchas veces no se ha querido ni siquiera hablar o platicar, y tú has estado en esas trincheras. Entonces, de pronto cuando se te ocurre un proyecto de este tamaño, con un tema, con varios temas, porque no es nada más uno, son varios temas que están pendientes en la vida nacional, otros resueltos en el espíritu de cada quien, otros ya resueltos en los libros de texto por lo pronto, o puestos con agujas, y te metes otra vez en este muy ambicioso trabajo que trae una producción de poca madre, que trae unas imágenes impresionantes, una música estupenda. ¿Cómo se te ocurre 1994? ¿Cómo la empiezas a ver? ¿Cómo te la empiezas a imaginar? ¿Y con quién tramas esto? Pues sí, como lo dices, es un proyecto que en cierta forma es fruto de un trabajo de varios años como reportero, sí, en el que el año del 94 era un tema, un momento al que yo tenía que recurrir de manera constante. Por ejemplo, cuando hacía mi libro, mi investigación sobre Oaxaca sitiada, pues tenía que regresar al zapatismo y entender la insurrección para poder dialogar en lo que yo estaba reporteando en Oaxaca en 2006, para entender. O cuando hacía mi investigación sobre Carlos Slim, pues tenía que regresar al salinismo, claro, a todo el periodo de privatizaciones. Entonces, yo tenía como muchas preguntas, sentía que era un año muy enigmático, y se juntaba eso también con otra cosa más personal que no está ahí reflejada porque no es importante, pero que sí es la motivación, que es que yo tenía 13 años cuando pasa el 94. Lo de Colosio. Y lo de Colosio y todo en general. Sí. Cumplo en diciembre los 14. Y sí es un año que marcó a mi generación. O sea, que nosotros sentíamos, aunque yo estaba jugando fútbol, por ejemplo, cuando mataron a Colosio, o sea, no tenía un conocimiento puntual de los hechos. Sí había una sensación de vértigo, ¿no? En ese año, incluso como adolescente. La crisis económica, los asesinatos, el alzamiento zapatista, el TLC, había como una sacudida personal. Entonces, mi generación quedó marcada con ese año, y hace 2 años empecé a platicar de esto con Bernardo Loyola y con Laura Woldenberg, que son los productores, claro, que también vienen de la misma experiencia, que tienen la misma marca, que son de mi generación, y dijimos, pues vamos a entrarle al año, pero vamos a entrarle con todo, o sea, no una cosa superficial, sino tratemos de construir un relato que pueda abarcar todos los acontecimientos, que exhiba el poder, que muestre la rebeldía, que el despertar social que también se sentía ese año, y que también hable de la justicia, que yo creo que ahí se perdió la justicia en México, ¿no? Se quedó manipulada por las luchas de poder. Es muy evidente para mí esa conclusión. Es un año pues donde hay fabricaciones de culpables, desapariciones, crímenes, investigaciones terribles, y eso no ha cambiado. No. O sea, de hecho es la constante. De hecho se ha incrementado. O sea, ese año se expandió. Ese año asesinan a 2 candidatos. Sí. ¿A cuántos asesinaron el año pasado en el proceso de 2018? Madre. Hasta decenas. Sí, hasta parece normal. Totalmente. Ese año desaparecieron a Manuel Muñoz Rocha, ¿no? Exacto. Hoy, ¿cuántos desaparecieron? La desaparición, ¿cuántos? ¿Cuántas fosas?
¿Cuántas fosas también? Exacto. Porque está lo de la paca y era el escándalo de No, ¿cuántas fosas llevamos? La fabricación de culpables también, ¿no? Otón Cortés, por ejemplo, que es un hombre que me hablaba hace unos días, estaba muy, muy emocionado, porque él fue acusado de hacer el segundo tiro contra Luis Donaldo Colosio, fue preso, fue torturado, estuvo en la cárcel, salió, demandó a la PGR, perdió la demanda. Y hoy en día no le quería cobrar. No le querían, le debe $1 millón al Estado mexicano. Le debe $1 millón al gobierno mexicano, una víctima de fabricación de delitos, de tortura. De los que hablan hoy de cómo se puede revictimizar a la gente. Sí se puede. Totalmente. Le debe $1 millón, ¿no? Es increíble. En el proceso de producción de tu proyecto, de las cuestiones personales, de tu trabajo profesional. Algo que deja ver mucho el aliento del trabajo son los relatos que tienes, la gente que tienes ahí. O sea, está bastante cabrón que Carlos Salinas, el duende maldito, el original duende maldito, haya aceptado dar su relato, igual que su hermano, Raúl, el subcomandante Marcos, que no daba entrevistas, me parece, desde 2006. Entrevistas a cámara desde 2006. No desde 2006, ahí está el subcomandante Marcos. El subcomandante Moisés, que nunca había dado una entrevista, que es el líder militar. O sea, es impresionante la lista que tienes. Desde luego todos los muchachos de aquel tiempo, del colosismo, los muchachos que ahora, pues evidentemente ya están dando así cabrón el petatazo, pero que fueron los jóvenes de ese momento colosistas, ahí los tienes prácticamente a todos o por lo menos en la primera fila. Sí, los camachistas, los cedillistas, ya están casi, los panistas también están, hay algunos perredistas. Sí, era pues obligatorio tener testimonios de todos los porque grupos son tus narradores. Exactamente, ¿no? Son los protagonistas, ¿no? Y si no tienes el testimonio directo de ellos, pues difícilmente puedes construir este relato. Tú lo dijiste bien fuera del aire, es el coro, pero es el coro griego. Y ese coro griego tenía que ser estelar. Porque es el coro que te va llevando de una escena a otra, de un año a otro, y cómo es que aceptan, o sea, ¿cómo cabildeaste, cabrón? No, pues la verdad es chinga nomás, es ir, plantear la entrevista, insistir, hasta que finalmente, pues yo creo que hay revisiones de mi trabajo y cada uno de los actores pues va aceptando o no, ¿no? O sea, es un trabajo pues de plantear. Ahora también hay una especie de truco, por decirlo así, porque aquí están todos los testimonios que son importantes, pero también debo reconocer que me hubiera encantado tener al presidente Zedillo y no está, ¿no? O sea, también hay gente que dijo que no. Bueno, sí. No, o sea, hubiera sido muy, muy valioso. Es que además, como tienes ese elenco, ya también a mí me parecía de tener muy poca madre, cabrón. De decir, oye, ¿por qué no tuviste? O sea, mira, o sea, tienes pero el bueno, suficiente. Pero el punto de vista del presidente Zedillo me parece que está reflejado con su jefe de la oficina, que era Luis Telles, sí, con el escritor de sus discursos, que era José Luis Barros, sí, con sus asesores, que también están ahí participando en el documental, y con el mismo material de archivo, ¿no? Que trata de reflejar su punto de vista. Pero pues sí, es insistir, es buscar hasta poder tener el testimonio de los personajes claves, ¿no? A lo mejor a la gente no le importa y de veras, que con todo respeto me vale madre, pero a mí sí. La edición, cabrón. O sea, yo me imagino esa edición mejor la parte donde dice, ¿te acuerdas? Sí, pero es que, ¿qué pietaje tenemos? Es que tenemos esto, se ve, chinga. A ver, otra, vamos a intentarlo por aquí, debió haber sido un orgasmo con dolor. con más dolor que orgásmico, creo, pero sí, imagínense, o sea, teníamos 500 horas de archivo, 250 horas de material de rodaje y quedaron 4 horas nada más. O sea, editar eso fue una proeza. El equipo que encabezó en la edición, Paloma López Carrillo, una editora impresionante, ¿no? Una bestia, ¿no? Bueno, en el mejor sentido de la palabra, muy, muy clavada. Y el equipo Joaquín Celá, que es un catalán, Ricardo Pueri,
Liora Split, Juan Carlos Ortega, un equipo extraordinario. Y sí fue todo un proceso pues de mucho trabajo. O sea, tú sabes cómo son horas y horas y discusiones y madrugadas y broncas, claro. Y entender y regresar, porque la edición también es una reescritura de mucho de lo que yo había hecho en mi argumento inicial o claro, en el guión. Porque además ya tienes todos los relatos, pero además ya conocen los pietajes y tiene que contarse y tienes que decidir, sí. Porque a lo mejor en tu relato original viene esta parte que tiene que contarse así, pero la están contando de otra manera y tenemos dos versiones porque lo dijo tal entrevistado y lo dijo tal entrevistado. Que eso me parecía fundamental justo, claro. Lo platicamos hace ratito, esa juxtaposición, ¿no? De los testimonios, al prescindir de un narrador que te vaya diciendo como propedéutico, pedagógico, que luego puede ser en un proyecto como este, pues muy tendencioso, o puede ser muy cuestionable. Peligroso es la palabra, sí, peligroso. La necesidad en la edición de construir un relato polifónico, coral, como decías, pero que también tenga una tensión, que haya un conflicto, que los testimonios se confronten, o a veces las imágenes también. A veces no es un testimonio, sino es una imagen la que confronta el testimonio inmediatamente anterior, y así se va construyendo algo que quizá es medio dialéctico, y que también es humano, ¿no? Es complejo, porque así me parece que se vivían los hechos, o sea, como que queríamos imaginar, es decir, tiene que entrar esta parte de este discurso y no, es que ya no nos da tiempo, no es que tiene que entrar, no, que la chingada que tiene que entrar, no mames, es que ya no comprendes, cabrón, pinche bandido, chingue tu madre, oye, ya te quiero mucho, eres como mi hermano, cabrón. Sí, ahora ya que terminamos, ya todos nos amamos y ya carnalita o carnalita. Pero es que se nota la pasión. Sí, pues sí. Sí, claro, como tú dices, tiene que haber un hilo de tensión que tenga a la gente en algas 5 capítulos. O sea, tiene que haber esa liga. Hasta decíamos, ay, no hay que spoilear, porque a lo mejor mucha gente cree que en esta versión se salva Colosio. Sí, que esa es otra también. O sea, de generar... O sea, también respetar el drama de ese año. Pues o sea, sí. es un drama muy evidente. Es una tragedia. Entonces nada más es como darle un cauce. Es una historia que estaba más o menos escrita ya en la mente de mucha gente. Es una tragedia que la historia mexicana la vuelve una farsa. Sí. Para no tener que enfrentar, para no tener que asumir. Porque finalmente pasan los años y dices, no te hagas pendejo. ¿Quién mató a ese cabrón? O sea, sería irresponsable mi hermano de mi parte, porque yo nada más tengo una tesis, no quisiera yo, y así nos la hemos llevado todo este tiempo, y pasarán más años y será lo mismo. Sí, totalmente, me decía... Decís, bueno, pero ¿lo manda a matar el duende o se lo matan a Salinas? ¿Qué? Sí, esas son dos de las tesis eternas que mucha gente tiene, ¿no? Sobre esta historia. Y son los hilos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que decías de la farsa es bien interesante. El domingo me escribía una profesora de Noruega que estaba viendo la serie, porque además esto es muy, muy interesante. O sea, la plataforma te permite... Es mundial, me han llegado comentarios de Turquía, de Noruega, de Reino Unido, los Países Bajos, de Estados Unidos, ni se diga. Es nuclear, Jacobo, es nuclear. Sí. Pero decían, no puedo creer lo de la bruja. O sea, ya llegué a la bruja y me decía, ¿de verdad esto es real? ¿O tuviste algunas licencias, inventaste docuficción? No. De hecho, le bajé tantito, o sea, porque había tantas cosas de ese año que dije, no. Lo consignaste como para diciendo, mira, también somos esto, cabrón. O sea, tuve que contener, porque si no nos hubieran creído. O sea, pasaron más cosas ese año en el sentido de lo absurdo, y el documental nada más presenta algunos casos muy puntuales, y ojalá que invite a que la gente le siga, ¿no? De ahí se aplaude el talento tuyo y el del equipo. O sea, claro, si tienes todo ese pietaje, si tienes todos esos temas, no te puedes detener tanto con la paca, ¿verdad? Y con las brujerías, pero sí lo suficiente como para ver que sí echan mano de la vidente, y desde luego nos quedamos en que parece que el muerto era su consuegro. Putísima madre. No. Next. No, y la Procuraduría resolviendo la investigación o apoyándose, ¿no? en un personaje de este tipo, pero sí fue sí es algo que yo hago normalmente cuando veo documental, no sé cómo lo hagan ustedes, es que termino y me voy a leer, busco un libro para continuar el diálogo. Si el documental me gusta,
me deja como ideas, preguntas de muchos temas que a lo mejor no se abordan ahí, pero que yo quiero, o el Wikipedia, o el Google, y creo que eso también puede generar. Hay quienes se van a interesar en la crisis económica, o en el crimen de Colosio en específico, ¿no? O en el tema de la justicia también, o en el tema del poder, que para mí era muy importante eso. O sea, creo que hay muy buen periodismo sobre las víctimas, sobre el tema de la violencia, sobre el narcotráfico, sobre la migración. Hay buen cine documental también sobre estos temas, pero el tema del poder está más cabrón de entrarle, ¿no? No es tan común en Latinoamérica que le entremos, porque sabemos también los riesgos. Yo, por ejemplo, llevo una semana que tengo un güey que me está siguiendo. ¿De cae? Sí, es muy gracioso, sí. El martes de la semana pasada empezó a seguirme, es un tipo que le llevan 3-4 veces que lo veo, ¿no? Y ya le tomé foto, ya lo reporté, artículo 19 y todo. Sí. Pero, porque el tema del poder también, sí, o sea, hay gente que no quiere, hay gente que no quiere que ni siquiera se reviva este tema. Hay gente que no quiere que se mueva una de las piedras que están y que no se reviva, que no se vuelva a poner en la mesa. Ya pasó, la discusión de ese año. A su madre, ya, vamos a otra cosa. Pero, esto sí es lo que viene a colación con los nuevos tiempos que estamos viviendo. Sí, ¿no? Una prueba, lo que tú acabas de presentar es una prueba contundente de que si no resolvemos el pasado, no habrá futuro que hacer. Totalmente. Ni modo, mano. Ni modo. No es una cuestión que tú hayas decretado de tus santos huevos. No, es la historia universal. O sea, ahí está, pues. Sí. Es la historia universal. No hay que moverle, vámonos para adelante. No, es que ya no va a haber adelante, ¿eh? Si no resuelves ese asunto, no hay para adelante. Totalmente. Se queda como una maldición y como una barrera y olvídate del karma. No, una cuestión político-social que no avanza. Sí, o sea, creo que tenemos que tener memoria y la memoria también es una responsabilidad, porque es una responsabilidad de buscar justicia, ¿no? De buscar esclarecer las cosas. Es cierto que luego las insurrecciones, los magnicidios, las crisis económicas son hechos tan grandes, tan complejos, que es muy complicado establecer hechos como tales, ¿no? Sí. Hechos, sino más bien se vuelven interpretaciones, ¿no? De grupos distintos. Pero hay que hacer el esfuerzo, si queremos una justicia transicional, si queremos dar el paso, pues de revisar este tipo de momentos de nuestra historia reciente y encontrar las soluciones para no repetir, ¿no? Para la no repetición. Sí, por lo menos asumir que tenemos esos pendientes que tienen que ser resueltos. Ya no de forma, porque ya de formas no sabemos todas, cabrón. Tenemos que llegar ya al fondo de las cosas, porque puedes cambiar el color de la casa y le puedes poner unos adornitos y le puedes poner unas grecas y la chingada, pero lo que se está pudriendo son los cimientos, y se está pudriendo, según lo que vimos en tu documental, por lo menos desde el 88. Es más, podríamos irnos hasta el 68, pero dices, oye, pinche payaso, no mames, güey, vámonos a lo más cercano. El 88 puede ser, porque remata en la caída del PRI en el 2000. Y a partir de ahí viene otra disfunción, si tú quieres familiar, con la alternancia, donde tendría que pasar todo, pero no pasa. Sí, ahora es una caída relativa del PRI, ¿no? O sea, el PRI ahí está, ¿no? Incluso después de estas elecciones donde quedó una fuerza marginal, ahí está el PRI. O sea, también a mucha gente de mi generación y de las generaciones siguientes a la mía, el tema del PRI les parecía todavía algo difícil de explicar. Quizá tú que eres más joven también tienes este mismo problema, ¿no? De no entender qué cosa era el PRI, de no entender los códigos y la forma en la que planteaba las dinámicas de poder, las dinámicas políticas en aquella época. Y varios chavos me han dicho, gente de mi edad o más chicos, ahora entiendo lo que es el PRI, por qué tanto guato con el PRI, porque digamos que esa cultura política del PRI aún está latente. Aunque el PRI es una cultura raíz. Sí, aunque el PRI, digamos, sea una fuerza, tercera o cuarta fuerza, no me acuerdo cómo quedó el año pasado, sigue siendo predominante, hegemónica en muchos sentidos, la cultura política que el PRI desarrolló, ¿no? El mapa político que sigue imperando en el país es el mapa que ellos hicieron. Entonces, todas las oposiciones vienen de ahí.
Todos los opositores vienen de ahí, del mismo mapa. Entonces hay que replantearnos la perspectiva sobre el PRI, ¿no? O sobre, a partir de estos elementos y de esta memoria. Decir, ya no podemos seguir circulando con este mapa. Que nos va a llevar muchos años, sí, a lo mejor 25, a lo mejor 30, pero tenemos que rehacer el mapa. Sí, para poder caminar a otro lado. Totalmente. Oye, hay muchas cosas más que tengo que platicar contigo, pero ya ves cómo es el pinche tiempo y además... No, más bien Celia Lora, pues ¿qué chingados estoy haciendo yo aquí? ¿Qué chingados hago yo aquí, güey? Ya me voy. Oye, gracias. Como si me dejas aquí quedarme, no es cierto. Ya con eso... hubo la posibilidad de que habláramos ayer por teléfono, pero te lo quería yo decir en persona. Felicidades. Muchas gracias. Digo, Enrique, qué chingonería hicieron. Muchas te felicito, cabrón. Gracias. O sea, si tenías que tener un parteaguas dentro de todo el trabajo que llevas hecho, este asunto de explorar estas herramientas del video y de... Además queda como parteaguas porque estoy seguro que ningún documental hecho en México ha tenido el éxito que ha tenido esto en Netflix. Yo creo que es el más exitoso. Parteaguas. Te agradezco mucho. Y pues hay que seguir documentando, ¿no? Investigando y tratando de mostrar temas como este para que la conversación sea cada vez más profunda y más compleja. Ya tienes la beta. Sí. Todo lo demás lo tienes en tu memoria y en el oficio, cabrón. O sea, vamos a estar esperando tu siguiente ocurrencia, que debe ser un tema tan fuerte y tan agarroso como es este, porque además tenemos muchos de esos de sobra. Desgraciadamente sí. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Osorno. Música.